Hola, un saludo para todos, queridos hermanos y amigos que me escuchan. En el día de hoy quisiera compartir un versículo bíblico que se encuentra en Primero de Samuel, el capítulo 28, los versículos 3 al 20, que ha sido un texto bastante controversial y se usa de parte de aquellas personas que quieren decir que existe la vida después de la muerte. Y este pasaje se trata acerca de la pitonisa de Endor. Si no son los muertos los que aparecen en las sesiones espiritistas, ¿cómo se explica la aparición del difunto profeta Samuel ante el rey Saúl? Recordemos que Saúl estaba demasiado deprimido y quería buscar consejo para afrontar una guerra, pero su mentor Samuel ya había muerto. Así que Saúl, en su desesperación, va hasta una población llamada Endor y recurre a lo que Dios le ofende bastante, y es a una pitonisa, a una bruja. Y recurre a ella con el deseo de hablar con Samuel ya muerto, para que Samuel regresara de la muerte y le diera consejo respecto a la guerra que tenía. Por supuesto que la Biblia es clara al describir el estado del hombre cuando muere. Ya no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y los invito a ver uno de mis videos que habla acerca de la doctrina de vida después de la muerte. Y los muertos ya no tienen nada más que hacer debajo del sol, es decir, no tienen ningún tipo de participación en la vida. No saben, no entienden, ellos no participan. Entonces, ¿qué pudo haber pasado esa noche? Saúl, por su rebelión y obstinación al Señor, fue engañado por Satanás. Y el rey Saúl definitivamente se había rebelado en contra de Dios. Había cometido pecados gravísimos, tal como masacrar a los sacerdotes de Jehová. Lo encontramos en 1 de Samuel 22, 17 al 19. También a niños, mujeres y ancianos. Dios se apartó de él y quedó desamparado. Se apoderó entonces de él una gran ansiedad ante la inminencia de una batalla contra los filisteos. Sin arrepentimiento y sin ninguna contrición, quiso que Dios le respondiera a sus preguntas sobre el éxito de la batalla. Dios no le respondía por profeta, ni por Urim, ni por Tumim. Desesperado entonces y en medio de la noche, consultó a una medium espiritista, una representante del satanismo, traspasando así los límites de la paciencia y de la misericordia divina, algo que nunca debemos hacer. En esa sesión espiritista, donde el rey Saúl quería hablar con el difunto profeta Samuel, el diablo encontró una oportunidad de vengarse de Saúl. Tenía razones de peso para hacerlos. Saúl, mientras fue fiel a Dios, recordemos que desterró a todos los brujos, a los espiritistas, a los hechiceros, adivinos, y limpió el país de toda abominación a Dios. Y esto obviamente ofendió a Satanás porque había limpiado, había quitado a sus siervos, a los que lo idolatran. A muchos de ellos los ejecutó. Saúl había logrado casi exterminar la influencia del diablo a través de la magia negra en todo el territorio de Israel. Y ese era el mismo parecer del profeta Samuel mientras vivía. Samuel le había dicho a Saúl y le había auspiciado de que hiciera esto. Ahora había un cambio drástico. El rey venía de rodillas y atormentado ante una satanista para buscar la ayuda y la orientación que Dios le había negado. Esa noche Satanás se ensañó contra él. Se burló irónicamente de su siniestra suerte. Esa noche lo hundió más en la ruina y en la desesperación. Le hizo ver que todo estaba perdido para él, que su oportunidad de salvación había pasado para siempre. En ningún momento afirma la Biblia que cuando se invocó a Samuel, éste apareció. Cuando se hace la invocación, Saúl le pregunta a la medium: ¿qué ves? Ella no dijo: veo a Samuel o aquí está Samuel. Vio imágenes o siluetas no definidas. Así que le respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Eso está en el versículo 13. También le informó que había uno como un anciano cubierto con un manto.
es el mismo rey Saúl quien se imaginó que era el difunto Samuel. Todo fue tan rápido, tan confuso, tan incierto, que hablaba de suposiciones. No hay nada concreto. Así es el satanismo. Siempre ha actuado así. Sutil, atractivo, prometedor, pero completamente incierto, inconcreto y por sobre todo peligroso. Hay por lo menos más inconsistencias que se deben señalar en este momento. Número 1. ¿Para qué un espíritu necesitaba un manto? 2. ¿Por qué Samuel, estando muerto, acudió al satanismo que tanto condenó estando en vida? Porque Samuel lo condenó. Y ahora estando muerto, ¿por qué sirve al satanismo? 3. ¿Por qué Dios le dio un mensaje por medios ilegales cuando se la negó por una vía santa? Es decir, ¿Dios estimuló el pecado? 4. Si no fue Samuel el que apareció, ¿quién pudo hacerlo? No hay duda que fue el mismo Satanás o sus demonios. Podemos mirar 2 Corintios, el capítulo 11, versículos 13 y 14, o Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 14. Saúl se suicidó al día siguiente. Humillado y apartado de Dios, descendió al sepulcro sin ninguna esperanza de salvación. ¡Qué tristeza! Todo pudo haber cambiado para el rey Saúl si tan solo esa noche fatal hubiera venido el Señor con un corazón contrito, humillado. Dios tuvo el gran deseo de salvarlo a él y a todo Israel. Eso podemos verlo en Salmos, el capítulo 51, el versículo 17. En el libro de Ezequiel, el capítulo 33, el versículo 11. Y Juan 6:37. Acudamos al Señor. Pidamos al Señor que nos dé el Espíritu Santo para siempre depender única y exclusivamente de Él y no salir por ciertos caminos errados, que es a donde nos lleva el enemigo. Que el Señor les bendiga.